Cencopro presenta Chaco Rural. Estamos en Chaco Rural. Cencopro, la industria dedicada al procesamiento del cuero, líder en el Paraguay, exportando cueros de alta calidad. Cencopro auspicia Chaco Rural. Bienvenido a Chaco Rural. Hoy estamos en la estancia El Coronillo, hacia Neuland, un poco detrás de la ciudad de Neuhalbstadt, y enseguida vamos a saludar a los dueños, al dueño de la estancia donde se está criando Santa Gertrudis, una raza bovina espectacular que queremos conocer mejor hoy. Gracias por la invitación. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Hoy estamos aquí en su estancia, en su establecimiento. Queremos mirar un poco qué están teniendo acá, qué están haciendo, cómo comenzaron acá, que me cuenten un poco de esto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Lo que podemos vamos a hacer, vamos a tratar de retroceder un poco nuestra memoria desde donde comenzamos y te podemos contar un poco lo que pasó, un historial de todos los desafíos que tuvimos, etcétera, en una forma un poco, digamos, un poco breve, pero que sea comprensible para todo el público, que tenga un conocimiento de una cabaña que comenzó allá por el movimiento de esa estancia que comenzó allá por los 84. Después de la pausa, seguimos aquí en El Coronillo. Y bueno, estuvimos ahí que usted me contó que en los 84 usted comenzó con la estancia, ¿o con qué comenzó? Y bueno, fueron los finales del 83, los comienzos del 84, que prácticamente donde comenzamos a trabajar. Esta tierra fue una tierra selva, teníamos algunos lugares espartillares, otros de monte y... Espartillar es campo arenoso. Campo arenoso, sí. Y ahí comenzamos. Prácticamente en esa época era muy interesante la agricultura
y nosotros prácticamente comenzamos formando este lugar con agricultura. Este fue más o menos un 10-12 años continuado. Mientras ese tiempo nosotros teníamos un poco de ganadería, pero era un anexo nomás, no era tan intensivo. Digamos, a partir del 87, fueron prácticamente 3 años después, lo que hicimos los primeros limpiezas para pasturas. Y de ahí comenzamos a tenerle un poco de ganadería. Cuando comenzamos con la ganadería, nosotros siempre nos enfocamos en tratarle de armar algo sustentable en forma y bueno, en todo De cuidar a sentido. la naturaleza también. Especialmente a la naturaleza. Nosotros ahí comenzamos cuidadosamente limpiando campos, o sea, para pastura, pero tratando de respetar todas las leyes ambientales, lo que conocíamos en aquel entonces. Tenemos que también relatar que cuando esos tiempos estábamos un poco ausentes todavía de la gente digamos, de Asunción, de los ministerios, eso. Estábamos un poco aislados todavía, no habían caminos tan buenos y toda esa cosa. Todo estaba en proceso, ¿verdad? Pero siendo muy interesados nosotros en la naturaleza, entonces de nosotros mismos tomamos esas decisiones y esos cuidados, ¿verdad? A partir de 87, cuando comenzamos a tener un poco de ganadería, no enseguida lo que teníamos ganado Santa Gertrudis, yo creo que fue un poco más adelante, creo que en el 92, algo así. Mi papá sí, tengo que relatar que él sí tenía un poco de Santa Gertrudis antes de eso. Fueron en la década 80, más para el 90, digamos, unos 5 o 6 años atrás, que cuando nosotros acá comenzamos a tenerle la raza Santa Gertrudis. Teníamos la raza Santa Gertrudis, teníamos prácticamente solamente para un rodeo comercial. ¿Por qué? Porque la vaca, a mi criterio, lo que yo veo es una vaca excelente en producción, es una super madre, tiene mucha leche, es muy calmado, no está rico, se cuida a su hijo, etcétera, etcétera. Me quita mucho trabajo. De nosotros porque no tenemos que correr y cuidar que la madre está con su hijo, etcétera, etcétera. Ella misma se toma eso cuidado, ¿verdad? Y el ternero Santa Gertrudis también es muy, digamos, muy resistente y busca también a la mamá. Sí, decir, también. No tenés que andar detrás del ternero, andar a chupar tu leche, andar y así que tenés. No. Es muy. Normalmente la vaca muestra luego un instinto materno, desarrolla un instinto materno bastante rápido, incluso después del nacimiento de la primera cría. Más ayuda cuando la ubre está en buenísimas condiciones. Pezones chicos, ubre no tan grande ni tan pequeña, con un tamaño bastante bueno. Lo que simplemente son características que facilitan bastante al ternero a levantarse y a chupar la leche, ¿verdad? Leche. Exactamente. Y si la madre durante la preñez tiene una pastura buena, tiene alimentación buena, no contamos con terneros débiles al nacimiento. Son casos bastante raros, pero siempre hay que ver también cómo fue la alimentación durante la preñez. Si es una alimentación mala durante sequía y eso, obviamente uno puede tener cría débil, ¿verdad? Que otro que Exactamente. no es tan fuerte. Sí. ¿Y después usted siguió terminó con la agricultura o siguió con...? No, la agricultura prácticamente en el 96 terminó. A partir de ahí nosotros dedicamos netamente a la ganadería. Y gracias a algunos amigos tengo que decirle también que me motivaron mucho para enfocarme más en la raza, digamos, a producir un animal puro, no solamente en comercio, en rodeo comercial, sino más puro, digamos, en cabaña. Y a partir prácticamente del 97, lo que nosotros comenzamos a trabajar intensivamente con eso, que serían hoy más o menos 20 años, lo que estamos trabajando
en esa línea. En una cabaña no es una línea que, digamos, no es una escalera donde vos siempre subes. A veces también Bajas un escalón. bajas 2, 3 y después recuperas y tomas de nuevo la rienda y probarle una nueva genética, etcétera, etcétera, para llegar al animal resistente, al animal que nosotros hoy realmente queremos tener en el Chaco, en la ganadería y bueno, y sobre todo nunca no perder el ánimo, la fe en avanzar, porque eso es lo que hacemos. Nosotros apostamos para la ganadería del Paraguay y como yo siempre digo, no soy doctor, no soy maestro, no soy enfermero, no puedo ayudarle a la gente en ese aspecto, pero sí soy persona del campo y sé algo de ganadería y eso es mi aporte a mi país. Yo creo que desde el principio, digamos, prácticamente podemos decirle que cuando llegué en este sitio me enamoré con esta parte del mundo. Y yo creo que siempre me ayudaba para sobrellevar las cosas cuando había situaciones difíciles, digamos seca o a veces con mucha agua o de todo lo que viene. Y también bajones en esa escalera de buscar una genética apropiada para nuestro campo. Lo más importante para mí que nunca no perder la fe en este lugar, porque bastante bendiciones que yo he convivido acá y naturalmente algunos bajones vienen con eso. Eso es natural, es normal. ¿Cómo usted dice que usted se enamoró de ese lugar? Ese lugar tiene su historia, tiene sus anécdotas. ¿Por qué se llama El Coronillo? Vamos a contar eso después de la pausa. Estamos hablando del Coronillo, que usted mencionó que cuando la gente viene, le encuentra en medio del camino. Así fue. En el medio del camino hay un árbol enorme de la especie coronillo. Este árbol está ahí porque no quería salir del camino, digamos. Sobrevivió la topadora, sobrevivió el viento, la seca, mucha lluvia, sobrevivió todo. Y por esa razón nosotros dedicamos el lugar El Coronillo. Es el símbolo de nuestra existencia acá. Es un árbol fuerte, es una especie prácticamente sin igual. Es entonces prácticamente el emblema que da también motivo de, digamos, hay que ser como ese árbol. Hay que perdurar el tiempo, hay que sobrevivir tiempos de escasez y seguir creciendo y seguir dando frutos. Así mismo. Y el coronillo, el árbol en sí, la raza Santa Gertrudis usamos para identificarnos a nosotros mismos. Es también un árbol que tiene una madera roja y la Santa Gertrudis es también rojo, así que es una combinación
que se dio, digamos, por la suerte y que combina demasiado bien. Y después, hablando de la Santa Gertrudis que están criando, usted está diciendo que hay bajos, hay altos en los cuales están buscando la genética. ¿Cómo podemos entender eso? Ustedes tenían líneas de acá de Paraguay, tenían de otros países que me comentan. Positivo. La raza en sí es una raza híbrida, es una raza compuesta del Shorthorn y del Brahma. Y este motivo es lo que complica un poco a buscar una genética, digamos, una genética permanente, o sea, una genética con mucho éxito. Pero siempre nosotros no cansamos de buscar un animal apropiado. Comenzamos en aquel entonces cuando en el Paraguay la raza Santa Gertrudis no tenía un buen nombre porque era un animal muy grande, comía mucho, nada de precocidad, ni cárnico, ni reproductivo. Era una tarea difícil y mucho más difícil era conseguir nuevas líneas que nos permitían bajar un poco el animal, ser un poco más precoz, un poco más productivo. Teníamos un montón de problemas con eso, por eso muchas veces ya con la sensación, ahora sí, esta es una línea, esa es perfecta, pero de repente de un día al otro vos amanece y vos ves que no es el animal que nosotros estamos buscando, estamos necesitando. Volvemos otra vez, buscamos otra línea, entramos en esa línea, a veces la misma cosa. Pero por otro lado también tuvimos relaciones donde podíamos ya de a poco a buscar genética del exterior, y gracias a la asociación de criadores nos ayudó bastante en abrir un poco, digamos, brecha, camino para buscarle un poco mejor genética. Y esa genética que es más apto para esta zona del país y sí, prácticamente esta zona, ¿verdad? Porque nosotros enfocamos realmente con esta raza acá en el Chaco Central y específicamente buscamos lo que acá necesitamos para producir un buen animal y bueno, un buen carne. Exactamente, tiene una cadena de está relacionado a diferentes factores. Por ejemplo, si el animal está bueno en los aplomos, significa que va a ser un toro que trabaja bastante bien, dependiendo también de su líbido que tiene. Pero si el líbido está y si los aplomos están, no hay nada que le puede parar a ese toro para trabajar de forma óptima. Hay que recordar que un animal cuando camina más de 700 metros está perdiendo de peso. En nuestros casos no estamos trabajando con campos tan extensos como en Australia. Las piletas con agua están cercas y el animal en sí no camina tanto durante el día que en otros países, pero sí necesitamos aplomos buenos. Estamos de vuelta después de la pausa.
Hablando de la genética que estabas mencionando, de buenos aplomos y sistemas de reproducción, sistemas de inseminación. Sí, como ya hemos mencionado que a través de la inseminación artificial pudimos incorporar genética bastante buena, también del exterior obviamente. No así tanto la IATF en sí, la inseminación a tiempo fijo, no incorporamos tanto acá en la cabaña. Sí fue implementada una vez para simplemente acortar el tiempo de parición. Después de eso seguimos con la inseminación artificial con detección de celo, lo que simplemente nos da resultados un poquito mejores, pero también la selección de las vacas estamos haciendo con un ojo bastante crítico. Estamos evaluando cada vaca en forma individual para ver cuál toro podemos usar con dicha vaca para obtener un resultado óptimo y satisfactorio, ¿verdad? No cada vaca tenemos diferentes tipos de vacas, así que tenemos que buscar diferentes tipos de toros, lo que hasta ahora pudimos siempre tener a disposición nuestro a través de la inseminación artificial. El repaso se hace con toros que fueron criados acá por la cabaña, que no están relacionados o no están con Sangre. exactamente, para no conseguir una consanguinidad, lo que no está deseado en el plantel, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer, realizamos diferentes proyectos de IATF. Un proyecto fue cuando realicé mi tesis para obtener el título de doctor en ciencias veterinarias. Hicimos una tesis con IATF, inseminando un lote de vacas con un protocolo bastante nuevo que fue implementado por primera vez en el Paraguay, originado del Uruguay. Funcionó bastante bueno con ganado europeo, no tanto con ganado cebuino, implementando semen de Santa Gertrudis, dándonos resultados bastante óptimos y satisfactorios también. Más adelante estábamos trabajando con un proyecto con IATF también, sobre vaquillas. Tuvimos un lote de 130 vaquillas. Teníamos un toro y queríamos probar la inseminación con semen fresco. Fue un proyecto bastante nuevo para nosotros también. Logramos quitar el semen, logramos inseminar las vaquillas, están preñadas ahora. No sabemos los resultados todavía porque no vimos todavía los resultados, pero sí estamos con el optimismo de ver terneros de nuestra propia genética criada acá en Coronillo, ¿verdad? Fue un toro bastante bueno. Vimos ciertas crías acá en el plantel ya. Y fueron terneros, al nacimiento fueron terneros bastante pequeños, o sea, bastante óptimo para una vaquilla, y su desarrollo en sí más tarde era impresionante, así que pensamos, bueno, sería una buena opción, vamos a probarlo, y lo hicimos. El semen fue de buenísima calidad y estamos esperando ahora ansiosamente el resultado que nos va a dar. ¿Qué porcentaje de preñez obtuvieron? Con esa IATF, con la última IATF, con el semen fresco, obtuvimos un porcentaje de alrededor de 75%. Para nosotros es bastante bueno. Tengo que mencionar también que durante mi tesis hicimos ecografías sobre las vaquillas que iban a entrar en el proyecto, o sea, descartando todas las vaquillas que no presentaron un útero y ovario y oviductos óptimas para la reproducción. De 200 vaquillas entraron 168 vaquillas en el proyecto, lo que para mí significa que genéticamente estamos bien. Fueron unos pocos que se descartó, pero hay que recordar también que estábamos evaluando las vaquillas con un ojo crítico otra vez también. Solamente los de grado de desarrollo reproductivo de 4 a 5 entraron en el mismo lote y
el resultado, los terneros fueron una maravilla. Fue bastante satisfactorio. Como fue una tesis, fue un proyecto un poco complicado porque se implementó la IATF 3 veces en el mismo lote con el diagnóstico de preñez a través de la ecografía, quitando las preñadas y con las vacías se repetía el proceso, un proyecto en sí que Brasil está haciendo mucho. Queríamos implementar eso y ver los resultados, y habían algunas prácticas más que hicimos con el lote, y lo que podría ser lo que tenía un efecto negativo al resultado de preñez, pero sí, en sí fue una experiencia bastante buena, y hay que seguir desarrollando eso, hay que seguir probando y hay que seguir implementando la raza. Hablando de la raza... Y ustedes están vendiendo también reproductores. Más o menos, ¿qué época del año la gente puede venir a buscar reproductores para su campo? Y prácticamente casi todo el año tenemos reproductores. Más si alrededor de lo que son más aptos son desde noviembre hasta marzo. Estamos en ese... Tengo que mencionar que de repente en esa época no es tan popular para comprar un reproductor, pero nosotros cambiamos un poco el sistema. Por ejemplo, tuvimos un pequeño atraso en el desarrollo de los terneros, y ese es porque cuando el ternero nace en junio, muchas veces cuando llega a la edad de 3 meses ya todavía no llueve, y el ternero prácticamente se para ahí, ¿verdad? Y todo tiene leche la vaca porque falta la leche, y todo el organismo, y también todo el organismo del ternero se atrasa, y eso nos causó tomar la decisión de tenerle los terneros un poquito más atrás, digamos un poquito más tarde del año, porque cuando llegamos a la altura de noviembre, diciembre, es mucho más probable que ya tenemos algunas lluvias, aunque sean pequeñas, un poquito de verde que da leche para el ternero para que se pueda desarrollar también. Especialmente el parte reproductivo se sufre mucho del ternero cuando puede crecer continuamente. Exactamente. Muy bien, vimos acá la gente que trabajó por años, desarrolló su campo acá, con el sudor, con el trabajo, y les agradecemos mucho por poder venir para que nos muestren lo que están teniendo acá, lo que están logrando, y cada productor que está criando animales, que está criando ganado, me tomo la libertad de decir que está invitado a comprar toros en este establecimiento.
Senco Pro presentó Chaco Rural.